Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos y todas? Hola Fede, ¿qué tal? Tati, ¿cómo andás? Nair, Valentina, Martín, ¿cómo andan todos chicos y chicas? Alfo, Fede. Buenas, buenas tardes a todos. Hola Darío, ¿cómo andás? Vamos a ir esperando unos minutitos, así se van sumando todos. Hola Sol, hola Valentina. No los puedo saludar uno por uno porque son bastantes, pero bueno Marcelo, es bueno que entra, pero les voy contestando en la medida en que vaya leyendo. Eh, la semana pasada fuimos muchos, por eso voy a esperar un minutito, 2 minutos más, para que veamos cuánta gente se incorpora. Mientras vamos esperando que se vayan sumando, les comento algunas cositas muy rápidas. Todo lo que tenga que ver con materiales sigue colgado en la página del grupo, así que ustedes lo pueden encontrar. Por supuesto que ustedes habrán observado que luego que termine la clase trato de responder a todos los mensajes o inquietudes que ustedes me dejen aquí en este colgado. Durante el transcurso de la clase me resulta un poco difícil, pero no tengo ningún inconveniente después de responder tanto por el grupo o por el correo electrónico, que me han hecho llegar varias inquietudes, así que todas las preguntas se las vamos a tratar de responder, o se las respondo yo, o se las va a responder alguno de los compañeros de las clases prácticas. Así que en ese sentido eh, voy a concentrarme en la actividad de la clase y, como recién le dije, cuando termine le daré las respuestas a las inquietudes de ustedes. La semana pasada, nosotros habíamos hecho una presentación general sobre lo que es o lo que fue el contexto social, económico y político del surgimiento de la sociología como campo disciplinario. Y habíamos dejado allá al final algunas inquietudes respecto de cómo y cuáles fueron los antecedentes más importantes en términos de autores para entender el surgimiento del campo de la sociología. Y habíamos dicho que podemos encontrar varios autores que uno los podría llamar la prehistoria de la sociología, así como algunos decimos son los padres de la sociología o los padres del conocimiento de tal o cual disciplina. Hay algunos autores que vienen a ser una suerte de abuelos de la sociología.
y en esos precursores encontramos dos autores que yo solamente los voy a mencionar para no detenerme tanto, porque si bien tienen el valor histórico, quizás hoy tengan muy poca incidencia en el campo del conocimiento científico de la sociología. Un autor que es quizás el que intentó por primera vez avanzar sobre la idea de un campo autónomo como el de la sociología es Saint-Simons. Saint-Simons fue un intelectual que vivió hasta el año 1824 y que algunos lo denominan el padre de la perspectiva tecnocrática en la actualidad, o algunos hablan de un socialista utópico. ¿Cuál es el valor histórico? ¿Cuál es el valor histórico de este autor? Es que por primera vez empezó a acercarse la idea del nombre tal cual hoy lo conocemos. Él no plantea el nombre del campo disciplinario como sociología, pero sí lo llama física social, porque, lo dijimos en la clase pasada, estamos viviendo en un contexto en el cual las disciplinas más desarrolladas tenían que ver con la física, con la matemática, con la astronomía, y que de alguna manera venían a ser un poco las disciplinas más adelantadas y más desarrolladas, y que además eran sostenidas sobre la base de leyes invariantes que hacen al propio campo de esa disciplina. Entonces, Simons, llamado, como les dije, el precursor del socialismo científico, perdón, el socialismo utópico, tuvo la virtud de entender el momento histórico de la modernidad, ese momento en el cual todas las instituciones entraban en una suerte de crisis político, social, ideológica, espiritual o lo que fuere, y tuvo también la visión de entender que el mundo medieval estaba ido, que el mundo medieval era imposible de volver a sentar las bases tal cual se tenía o se consideraba o se conocía. Y en ese devenir de su pensamiento, él va a decir que la nueva sociedad posfeudal iba a ser una sociedad basada fundamentalmente en la industria, y que los procesos industriales o los procesos de producción industriales que iban a ser base del desarrollo de la sociedad debían tener como eje fundamental a la clase propietaria, a los científicos y a los trabajadores. Él tenía una visión de decir: el nuevo mundo ya no va a ser un mundo gobernado por las creencias religiosas, sino va a ser gobernado por los hombres del conocimiento. Por eso es importante retener su punto de vista. En esta nueva configuración del mundo del siglo XVIII, siglo XIX, va a decir Simons, es necesario recuperar el papel del industrial, el papel del trabajador y el papel de la ciencia. Esta trilogía va a ser, de alguna manera, dice Simons, los pilares donde se va a asentar la nueva sociedad postmodernidad. Post-feudal. Ese es el sentido histórico que uno puede darle a un autor como Simons. Simons tuvo como secretario
a quien efectivamente va a darle el nombre al nuevo campo del conocimiento que iba surgiendo y lo denominó sociología. Este autor es Augusto Comte. El valor de Comte, el valor histórico de Comte, justamente es darle, el valor de Comte históricamente es darle un nombre específico al campo disciplinario como es el de la sociología. Si para Simons la sociedad post-feudal iba a estar basada en el industrial, en el trabajador y en la ciencia, Comte va un poco más allá y trata de entender que el nuevo proceso social, político, cultural, era algo que era inevitable, que el nuevo momento histórico iba a traer consecuencias complejas para la sociedad. Él creía, a diferencia de los iluministas que lo trabajamos la semana pasada, que el nuevo periodo en el cual se inscribía la historia de la humanidad iba a estar básicamente atravesada por ciertas anarquías. Por eso, va a decir Comte, sin poder esquivar la posibilidad de que se avance en la historia de la humanidad, es necesario, va a decir Comte, repensar cómo se va a estructurar el nuevo orden social post-feudal. Y en ese contexto, muchos de los críticos de Comte, a los cuales me adhiero, dicen que Comte lo que hizo es volver aún más conservadora la posición de Saint-Simons. Porque si bien él estaba convencido de que era imposible volver a un mundo feudal, también era cierto que desconfiaba profundamente de los cambios que se avecinaban como consecuencia de las ideas iluministas que reinaban en el momento. En ese contexto, el autor entonces trata de buscar algún tipo de respuesta a este tipo de cambio. Primera consideración, Comte era un conservador y estaba lejos de pensar que había necesidad de modificar o transformar todas las estructuras sociales, políticas o culturales que existían. Por eso, va a decir Comte, si hay que aceptar que ya no vamos a tener una vuelta hacia atrás, hacia un mundo estructurado jerárquicamente como era el del feudalismo, entonces dice, tampoco hay que aceptar tan a la ligera de que todo cambio social debía revolucionar, hacer explotar por los aires todas las estructuras de la vida social. Para lo cual, entonces nuestro autor va a utilizar dos categorías importantes que quiero que la subrayen. El orden, la categoría del orden y la categoría del progreso. Con esas dos categorías, subrayenla, orden y progreso, lo que trata de hacernos entender Comte es que la sociedad iba a cambiar, pero no como pensaban los iluministas o aquellos que consideraban de manera radicalizada, sino que los cambios se iban a dar
como consecuencias de discontinuidades que no eran bruscas, sino que eran producto del desarrollo de las propias sociedades. Entonces, si ustedes se detienen un segundo, pareciera que es contradictorio o que son contradictorios poner en la misma línea orden y progreso. Orden y progreso, que si uno busca un poquito, lo puede encontrar en distintas banderas, como por ejemplo la bandera de nuestro país hermano Brasil, que ustedes verán ahí que dice orden y progreso. ¿Y qué implicaba esto? La pregunta es, ¿se puede poner en la misma línea de análisis al orden y el progreso cuando a todas luces parecieran que son cosas contradictorias? O es orden, un aquí, o es progreso. Pero Comte, para saldar esta idea de que no es necesario cambios bruscos en la sociedad, va a plantear que ese orden y progreso le permite entender los cambios de la sociedad en un orden dinámico. Subrayen esto, un orden dinámico. Y ese orden dinámico provee a Comte la posibilidad de entender que las sociedades pueden avanzar, pueden desarrollarse, pueden evolucionar, pero no necesariamente tienen que explotar o romper o resquebrajarse todas sus estructuras existentes. Para comprender el mayor complejidad, el autor va a utilizar dos categorías o dos tipos ideales, por decirlo de alguna manera. Esta idea de tipos ideales no es de Comte, sino que es mucho más cercana a nosotros y que viene básicamente de Weber, ¿cierto? Entonces, usa dos dimensiones, dos categorías para entender este orden dinámico: la estática social y la dinámica social. Son dos categorías, dos dimensiones de análisis que le permiten al autor entender qué es lo que ocurría en Europa del siglo XVIII, siglo XIX. Con la estática social, lo que trata de entender el autor es el conjunto de estructuras existentes en la sociedad. Es decir, qué tipo de sociedad es en la cual uno está inmerso. Mientras que con la dinámica social es una perspectiva que le permite al autor entender los cambios en la sociedad en términos diacrónicos a lo largo del tiempo, y eso además le facilita llevar a cabo procesos de comparación con otras sociedades. Entonces, entender a Comte es entenderlo desde una perspectiva tanto política como científica. Esta que recién acabamos de decir está mucho más apegado o mucho más cercano a la lógica de la dimensión política, es decir, la posibilidad de entender los cambios y las transformaciones que la sociedad lleva a cabo. Pero va a decir Comte que para entender qué ocurre en la sociedad, qué ha ocurrido a lo largo de la historia, sobre todo en la humanidad, hay que entender, va a decir Comte, lo que él denomina, anote, la ley de los tres estadios. La ley de los tres estadios. Y él va a decir que la humanidad ha pasado por tres estadios consecutivos. El primero, el estadio o el estado
teológico. El segundo, el estadio o el estado metafísico. Y el tercero, el positivo. Entonces, la ley de los tres estadios concentra el teológico, el metafísico y el positivo. No nos olvidemos que Comte es parte del momento histórico del positivismo, de la ciencia que aparece como el eje desde donde se tienen que entender los acontecimientos de la vida social. El estado teológico, va a decir Comte, es un estado que la humanidad lleva más o menos, y él le pone fecha, más o menos hasta el año 1400. No nos olvidemos que, entre comillas, el descubrimiento de América se hace en 1492, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de este estado o estadio teológico? Que el ser humano está condicionado en su cotidianidad, en su vida cotidiana, por la existencia de fuerzas divinas. Es decir, el ser humano no ha salido, como dijo Kant, del periodo de la niñez y de la infancia y sigue inmerso en la creencia de que hay fuerzas sobrenaturales o divinas que regulan la vida de las personas. El estado metafísico, o algunos lo denominan un estadio intermedio, es aquel que viene a superar de alguna manera el anterior, y ahora se concentra fundamentalmente en la idea de que ya no es necesario pensar en la regulación de la vida social a partir de la existencia de fuerzas divinas, sino que el ser humano comienza a entender los fenómenos naturales, los fenómenos sobrenaturales, con una lógica distinta de la mera creencia. Y finalmente está el estado positivo, que según nuestro autor es el estado más elevado al cual puede pretender alcanzar la humanidad. Y ese tipo de estado se basa fundamentalmente en la inteligencia humana, donde la razón, el conocimiento y la ciencia van a ser los pilares fundamentales para entender el mundo social o la realidad social donde los hombres cobijan permanentemente. En consecuencia, va a decir Comte, estos tres estadios representan fases por donde la humanidad, sea social o mentalmente, va a pasar. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que entender a la sociología como ciencia en la actualidad, hay que buscar las raíces teóricas, filosóficas, ideológicas, allá por el siglo XVIII, siglo XIX más específicamente, en autores como Simons y como Comte, pero que también podríamos agregar a otros autores como Montesquieu. Vamos a decir que esos son de alguna manera los antecedentes más lejanos que tenemos dentro del campo de la disciplina sociológica. Esta cuestión que es totalmente lejos
en el tiempo, casi no tiene incidencia en el pensamiento actual. Sin embargo, uno no debe dejarlos pasar por alto, porque es desconocer, o sería desconocer, una gran cantidad de estudios y de esfuerzos intelectuales por entender un mundo que se transformó totalmente. Se pasó del mundo del medioevo al mundo moderno, y con todas las implicancias que eso significó. Ruptura de lazos sociales tradicionales, crisis de instituciones tradicionales como las familias, como los modelos de familia, presencia del conocimiento científico como uno de los pilares para entender la vida social, el razonamiento como el eje fundamental para poder comprender qué es lo que ocurre a partir de la observación, la experimentación. Entonces, no se puede dejar de lado este tipo de autores, pero nos vamos a adelantar unos cuantos años y vamos a plantear que, así como Comte, Montesquieu, Simons son de alguna manera la prehistoria del conocimiento científico de la sociología, hay algunos autores que son considerados como los clásicos. Cuando uno dice clásicos, justamente lo primero que se nos viene a la cabeza es que son autores que han sentado bases teóricas para el desarrollo de esta disciplina y que tienen la capacidad de llegar hasta nuestros días, que han roto un poco el factor de la temporalidad y se han transportado hasta nuestros días. Por eso, siempre cuando uno piensa en autores clásicos de la sociología, lo primero que se nos viene a la cabeza son tres autores: Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. Los puse en ese orden, no por importancia, sino por una cuestión cronológica, aunque Durkheim y Weber en algún momento han coincidido temporalmente. Marx es un autor que no viene o no proviene directamente de la sociología, por el contrario, y ya lo vamos a ver más adelante, es un autor que tiene fundamentos desde la economía, del derecho, pero que ha tenido y sigue teniendo una incidencia importante en la formulación de los principios de la sociología y de las distintas corrientes y teorías y escuelas dentro de la sociología como disciplina. En tanto que Durkheim, el otro autor que nosotros tenemos como clásico, es alguien que efectivamente centró todo su análisis, toda su reflexión, todo su interés de conocer en el campo de la sociología. Se puede decir que Durkheim es el primer sociólogo en la historia. Lo vamos a ver más adelante con algunas referencias un poco más concretas, pero solamente decir que Durkheim tuvo la pretensión de separar definitivamente a la sociología tanto de la filosofía como de la religión y de la psicología. Entonces, Durkheim, que es un autor francés, él creía que había que entender lo que ocurría en la sociedad a partir de una categoría que se hizo muy famosa y que yo sugiero que la subrayen, y que son los hechos sociales. Los hechos sociales. Durkheim, insisto, puede
decirse que es el primer sociólogo que intentó desligar definitivamente a la sociología de la filosofía y de la psicología, y que encuentra en la categoría de los hechos sociales una herramienta fundamental para comprender cómo la sociedad incide en cada uno de los individuos. Para Durkheim, tanto como para Marx, como para otros autores, e incluso para Comte, lo importante no es el individuo, sino es la sociedad. Es la sociedad la que se impone sobre los individuos. Los individuos responden, va a decir Durkheim, a lo que se genera fuera de ellos. Y lo que se genera fuera de ellos son los hechos sociales, que van a condicionar desde el exterior la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de obrar que los individuos lleven adelante en sus cotidianidades. Por eso es importante el planteo de Durkheim, porque reconoce que fuera de los individuos hay algo más poderoso que tiene capacidad de coercionar y de coaccionar lo que hacen esos individuos. Y a ese proceso se lo denomina hechos sociales. Hechos sociales entendido como la forma de actuar, de obrar y de pensar que tienen los individuos a partir de las representaciones que se hagan. Fíjense ustedes, chicos, fíjense ustedes que empezamos como a definir el lenguaje de cada uno de los autores. Durkheim nos va a hablar de individuo, Marx, ya veremos más adelante, nos va a hablar de sujeto, y Weber nos va a hablar de actor. Y no es un capricho terminológico ni lingüístico, sino que tiene que ver fundamentalmente con la concepción que tienen cada uno de esos autores con respecto a los seres humanos. Si uno pudiera imaginarse en un esquema simplificador la posición de Durkheim, podría imaginarse una gran nube por encima de cada uno de nosotros que se llama hechos sociales. Y esos hechos sociales, que son esa forma de pensar, de actuar y de sentir, está constituido por un conjunto, entre otras cosas, de valores, de representaciones, de tradiciones, que nos van a incidir directamente en nuestra forma de actuar. Y para Durkheim, esos individuos están de alguna manera aislados uno con respecto a otro. Por eso, esos hechos sociales externos y coercitivos tienen la capacidad de incidir fuertemente sobre los modos de actuar en la vida social. Como verán, el planteo de Durkheim es un planteo que deja a los individuos sociales en una posición pasiva. Es decir, todo lo que va a hacer el individuo en la vida social de alguna manera va a estar condicionada por los hechos sociales externos al individuo y que devienen en procesos de coerción y de coacción. ¿Dudas hasta aquí? Antes de seguir avanzando, lamentablemente no los puedo leer ahora, pero después seguro los voy a leer. Sí, Durkheim se escribe así, Macarena. Bien, si hay alguna duda, y si no, avanzamos. Si tienen dudas,
déjenmelo escrito, yo después se lo respondo. Entonces, este Durkheim sigue teniendo mucha incidencia dentro de nuestra actualidad en algunas escuelas de pensamiento de las ciencias sociales. Porque además de definir el campo disciplinario alejado de la psicología y de la filosofía, generó o creó su propio método, su propio método de análisis. Y el método de análisis sociológico de Durkheim está basado fundamentalmente en la observación y en la exploración de los hechos sociales. Entonces, fíjense lo importante de este autor en la historia del pensamiento de la sociología. No solamente lo definió al campo disciplinario en oposición a la filosofía y a la psicología, cosa que Comte no había podido lograr porque se había enredado bastante en esa discusión, sino que además crea un método de análisis fundamentalmente basado en la observación y en la experimentación, que lo trae básicamente de las ciencias que tenía más desarrollo hasta ese momento. Entonces, Durkheim viene a ser un poco así la piedra inicial donde aparece el campo científico de la sociología. Los anteriores autores no la habían logrado a la disciplina darle toda la cobertura científica que sí le dio Durkheim. Y digo que sigue teniendo incidencia porque cuando uno lee algunos textos, ya sea obviamente de sociología, pero del campo de la política, del campo del derecho, del campo de la educación, tenemos a Durkheim siempre metiendo por ahí su punto de vista, ya sea a través de los modos de producir la vida social, ya sea a través de los modos de socialización o lo que fuere. Durkheim por ahí siempre anda dando vuelta. Ustedes en los prácticos seguramente van a poder desarrollar con un poco más de complejidad lo que yo trato de sintetizar para no quedarme únicamente en este autor. El otro autor que también es muy interesante, por lo menos tenerlo en cuenta en esta rápida mirada sobre la sociología, es Max Weber. Max Weber es un autor que es distinto a Durkheim. Weber trabaja fundamentalmente sobre la idea de la sociología comprensiva. ¿Qué es esta historia de la sociología comprensiva? Se escribe así, sí. ¿Qué es historia de la sociología comprensiva? Que es necesario un campo de conocimiento capaz de dar un contexto de interpretación a la acción social de los actores. Fíjense que recién hablé de individuo con Durkheim. Ahora con Weber vamos a hablar de actores. Porque según este autor, los seres humanos llevan adelante permanentemente acciones sociales. Pero esas acciones sociales siempre, va a decir Weber, están orientadas hacia algún fin. Y esa orientación tiene la pretensión de incidir en las conductas de los actores weberianos. En definitiva, con Weber
estamos en un momento del desarrollo del conocimiento de la sociología mucho más complejo y distinto al de Durkheim. Porque si para Durkheim los hechos sociales externos condicionaban los modos de entender la realidad y ponían como consecuencia a la acción de los individuos frente a esos hechos sociales en una posición unicausal, es decir, los hechos sociales externos son la causa de la reacción o de las conductas de los individuos, en Weber no hay una sola causa que modifique las conductas o que alteren las conductas de los individuos. De hecho, él hace toda una distinción entre conocimiento y no conocimiento científico. Y esa idea podría ser encauzada en una distinción entre la diferencia entre acción social y conducta. Entonces con Weber nos situamos en el campo de una sociología interpretativa, comprensiva, donde lo importante es la acción social que llevan adelante los actores weberianos. Y cada acción social enmarcada en una relación social va a tener consecuencias sobre la vida de las personas. Por eso, para Weber hay que comprender la acción social desde una multiplicidad de factores. Pero hay un elemento fundamental. Toda acción social, va a decir Weber, siempre está orientada hacia un fin con la expectativa de comprensión y o modificación de las conductas de los individuos involucrados en la acción. Uno podría decir junto a Weber que la sociología de Weber, que la sociología del autor, permite entender dos cuestiones paralelas. Por un lado, la acción propiamente dicha de los individuos, y por el otro lado, el contexto en el cual se desarrollan esas acciones. Dicho de otra manera, no es posible en Weber entender la acción social de los actores fuera de los contextos sociales, políticos, culturales e incluso religiosos. Si hay alguien que trabajó comparativamente los sistemas religiosos del mundo, fue Weber, porque él creía que, entre otras cosas, la religión es un factor importante dentro de la constitución de las mentalidades de los seres humanos. De hecho, tiene un libro muy famoso que yo se lo recomiendo que lean en algún momento, que se llama El espíritu del capitalismo, que es un libro donde por primera vez la sociología utiliza de manera sistemática una disciplina auxiliar o complementaria como la estadística. Y en ese libro, El espíritu del capitalismo, fíjense, espíritu del capitalismo. La pregunta que uno podría hacer, ¿es cierto que el capitalismo tiene espíritu? Bueno, pero él, en ese libro, lo que hace es un recorrido por las distintas religiones del mundo y él ve ahí la necesidad de hacer comparaciones entre distintos segmentos de la sociedad según sea la religión que profesa y pone de alguna manera énfasis en el análisis entre
los protestantes y los católicos. No voy a entrar en detalles, pero a quien le interese puede ver tranquilamente ese libro. Solamente decir que el uso del recurso de la estadística le permitió sacar algunas conclusiones que hoy por lo menos podrían ser puestas en tela de juicio. Una de las conclusiones que saca en ese momento es que los hijos de los protestantes están más predispuestos a entablar conexión con el conocimiento de las ciencias más duras, mientras que, vaya a saber por qué lo dijo, los hijos de los católicos están más predispuestos a vincularse con las humanidades. Pero más allá de estas cuestiones que son, por supuesto, factibles de ponerse en tela de juicio, lo cierto es que este autor también nos da una definición de lo que es sociología. Y para Weber, si quieren tomar notas, la sociología es una ciencia que pretende entender la acción social para explicarla causalmente en sus desarrollos y efectos. Se las repito por si quieren escribirla. La sociología en Weber es una ciencia que pretende entender, para interpretar, la acción social para que de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Fíjense entonces que esa definición de Weber apunta fundamentalmente a la idea de comprender, a la idea de comprender cómo actúan los seres humanos frente a otros seres humanos. Y en esa actuación, los otros adquieren un sentido de, un enlace de sentido. ¿Qué significa eso? Que nuestro actor weberiano siempre refiere a la acción de otros. Y esos otros pueden estar presentes o pueden no estarlos. Pero siempre lleva implícitamente la idea de que nuestro accionar va a tener consecuencias sobre la acción de los otros. Imaginemos un ejemplo muy simple, pero que quizás les pueda ayudar para entender un poco más el razonamiento de Weber sobre la sociología cuando habla de este enlace de significado de uno con respecto a otros. Supongamos, y por la experiencia, yo ahora no los puedo ver, pero por la experiencia de casi más de 25 años de trabajo, que los estudiantes que están del otro lado oscilan más o menos entre los 18 y los 20 años, más o menos. Habrá algunos un poco menos, no mucho menos, 17 como mínimo, y para arriba. Pero supongamos además que muchos de ustedes tienen la suerte o lo que fuere de que sus padres los puedan sostener en la educación universitaria. Ahora bien, primer enlace de sentido es el vínculo que hay entre ustedes y quien de alguna manera lo sostiene económicamente, que puede ser el padre, el tío o no importa quién. Lo importante es entender el concepto. Ahora bien, la acción de ustedes, tomar clases, por ejemplo, de sociología, intentar dar todas las materias del año, puede tener repercusiones en ese enlace de sentido del otro lado. Porque si ustedes dentro de 10 años siguen aquí intentando
entre comillas, sacar sociología, probablemente quien esté solventando sus gastos le va a decir: Juancito, Pedrito, María, lo que fuere, me parece que estás un poco lento en tu desarrollo de la carrera, y vaya a saber qué cosa más. Entonces, nuestra acción social adquiere enlace de sentido toda vez que puede producir algún tipo de incidencia dentro de la conducta de los otros. Por eso, nuestras acciones sociales siempre están motivadas. Anoten y subrayen esto. Nuestras acciones siempre están motivadas. Están motivadas por un sentido mentado, de mente, y subjetivamente válido. Es decir, que es aceptado por el otro. En consecuencia, vamos a señalar que nuestro amigo Weber, padre de la sociología comprensiva, va a sintetizar de alguna manera su posición diciendo que la sociología es una disciplina científica, racional y empírica. Científica porque tiene un corpus de conocimiento, racional porque es a partir de esa presentación donde se conoce la vida social, y empírica porque hay distintos fenómenos en la vida social desde donde uno puede extraer conocimiento sobre lo que ocurre. ¿Dudas sobre esto, chicos? Bien, insisto, si hay dudas me las dejan escritas, yo después en algún momento las respondo. Finalmente, no vamos, algunas cosas dijimos de Marx, pero a Marx le vamos a dar un tratamiento especial, fundamentalmente porque es un autor que debe ser entendido tanto desde la sociología como del campo de la economía e incluso del campo político. Solamente que ahora estamos dando algunas referencias de lo que debe entenderse por sociología. Y en este contexto yo traje, hay un montón, pero muchísimos autores y muchísimas escuelas sobre el campo disciplinar. Racional, empírica y científica. Y decía que hay una cantidad importante de bibliografía, ya sea de trabajos profundos como de manuales, para entender lo que es el concepto de sociología. Yo traje un autor a esta clase, que es un autor español, que es un autor contemporáneo, y que tiene de alguna manera una mirada en algunas cosas parecidas a Weber, un poco más alejado de el amigo Durkheim, y poco y nada con el amigo Marx, que lo vamos a desarrollar la semana que viene. Y este autor se llama Salvador Giner. Que ustedes quieren saber un poco más de él, hay bastante material colgado en la red sobre este autor. ¿Por qué es importante, o por qué lo traje yo a este texto sobre la sociología de Giner? Porque nos da una definición un poquito distinta de la de Weber y de la de Durkheim. Y nos va a decir este autor español, anoten si quieren, que la sociología estudia la sociedad humana, que la sociología estudia
la sociedad humana y más concretamente las diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones que forman los seres humanos. Estudia la sociedad humana y más concretamente las diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales que forman los seres humanos. Fíjense que esta definición de Salvador Giner puede ser considerada amplia, muy amplia, porque abarcaría toda actividad que lleva adelante los seres humanos, y eso también pone de alguna manera algún tipo de observación respecto a esta definición, pero ya la vamos a ir desandando un poco. Pero además de que estudia lo que recién dijimos, Giner nos va a decir que la sociología estudia al ser humano en la medida en que su condición debe ser explicada socialmente. Ahora incorpora e incluye a la sociedad directamente en la definición, pero además debe ser estudiada ese conjunto de medidas llevadas a cabo por los seres humanos por los resultados tanto de sus intenciones y de sus comportamientos. Fíjense entonces que hemos avanzado bastante respecto de Durkheim. Ya casi no quedan rastros del planteo de Durkheim sobre los hechos sociales. Ahora encontramos a este autor un poco más cercano a la idea de Weber y también un poco más cercano a un autor que vamos a ver en las próximas clases, que es Pierre Bourdieu. Ya ahora hay que entender y tratar de explicar y de interpretar la conducta humana tanto en sus intenciones como en sus comportamientos. Intención y comportamiento, ustedes sabrán bien que son cuestiones diferentes. Dicho de otra manera, la sociología de Giner investiga las estructuras, los procesos y la naturaleza de la sociedad humana en general. Para Giner, nada escaparía a la sociología de lo que haga el ser humano. Y a este enfoque, subráyenlo, Salvador Giner lo va a denominar enfoque interrelacional. Enfoque interrelacional, un enfoque que interrelaciona distintos puntos de vista, que tienen que ver con la interpretación, que tienen que ver con las condiciones de comportamiento, que tienen que ver con la intencionalidad de los seres humanos. En ese contexto va a decir nuestro autor que la sociología como disciplina debe ser comprendida a partir de 5 características. Yo se las menciono y las desarrollamos un poquito. La primera característica que define a la sociología, va a decir Giner, es que es una disciplina empírica. La sociología es una disciplina empírica. La segunda de las categorías o cuestiones importantes a tener en cuenta para entender lo que es la sociología tiene que ver con que la sociología revela una teoría, un conjunto de teorías.
La tercera cuestión importante o categoría importante que hay que tener en cuenta para el análisis de lo que es la sociología desde la perspectiva de Salvador Giner es que es una disciplina abierta. Disciplina abierta. La cuarta es que posee una metodología. Y la quinta característica o dimensión o categoría, como más le guste, es que la sociología es una disciplina crítica de la sociedad. Este último planteo, más cercano, como les dije, a autores como Bourdieu o como el propio Marx. Para quien me pregunta cuál es la segunda tiene que ver con que es una teoría. Bien, ¿por qué es importante reconocer que la sociología es una disciplina empírica? Porque dice nuestro autor que todo conocimiento científico tiene que tener un origen en un conjunto de observaciones que le permita de alguna manera rescatar rigurosamente los datos que van a ser analizados. ¿De dónde vamos nosotros a trabajar, a recolectar información? De la realidad concreta. A esa realidad concreta a donde vamos los investigadores, quienes nos dedicamos a trabajar en la distinta disciplina, a esa realidad empírica la tomamos como, diríamos, la fuente de donde nosotros vamos a extraer los datos de los acontecimientos y de los fenómenos sociales para poder interpretarlos a posterior. En consecuencia, obviamente, esos datos, para que sean rigurosos, necesitan tener de un complejo o de una instrumentalización metodológica muy aceitada, de manera tal que podamos revelar aquellos datos que nos aparecen ocultos o que a primera vista no están, pero que existen. Ya lo dijo Thomas Berg allá por la década del 60, la realidad no es tal cual lo que aparece, sino que siempre hay que indagar un poquito más, hay que ir un poquito más allá de lo que aparece a simple vista. Durkheim ya lo había dicho allá a finales del siglo XIX, que es necesario correr el velo que se interpone entre el conocimiento y la realidad social. Claro está, va a decir Giner, que si solamente se aceptara que la sociología es una disciplina empírica, se corre el riesgo de caer en una contemplación exclusiva de los datos, sin ningún tipo de referencia argumental o teórica. Por eso va a aparecer la segunda de las categorías, y que es que la sociología como conjunto o como campo disciplinario necesita de teorías. ¿Y qué es una teoría? Una teoría, anoten, subrayen, es un conjunto de proposiciones, generales, lógica y ordenadamente trabadas, que intenta explicar una zona de la realidad. Fíjense, conjunto de proposiciones o de enunciados que tienen una lógica interna y que están ordenados uno alrededor de otros y que intentan, o que nos permiten, mejor dicho, explicar una zona de la realidad. ¿Por qué esto de una zona de la realidad? Porque es imposible pensar que una teoría
nos dé respuestas sobre todo lo que ocurre en la sociedad. Y en ese sentido me parece que el autor deja muy claro que la teoría solo puede explicar una sola específica de la realidad. Y ese conjunto de teoría o de proposiciones, y lo que tratan es de revelar de alguna manera algún tipo de regularidad o algún tipo de leyes que existan en la sociedad, con la intención de plantear, por ejemplo, nuevas hipótesis que van a ser refrendadas en nuevas investigaciones. Por supuesto, sabemos, ya desde Comte para adelante, a partir de todas las críticas que se le ha hecho, que probablemente existan pocas leyes regulares en la vida social, porque el ser humano puede actuar de una manera diferente permanentemente a la que está previsto en las teorías. Sin embargo, el campo del conocimiento científico basado en nuevas teorías, basado en nuevas hipótesis de trabajo, puede ir profundizando en el conocimiento, entendiendo a las hipótesis como una explicación transitoria o provisoria sobre un determinado acontecimiento o fenómeno social. La tercera de las categorías que trabaja este autor Giner tiene que ver con esta idea de que la sociología debe ser comprendida fundamentalmente desde una concepción abierta y amplia y con capacidad de romper cualquier límite que se quiera imponer desde una perspectiva rígida. El conocimiento científico, si no es abierto, se transforma en dogma. Y los dogmas no se discuten o suelen ser discusiones estériles. En cambio, el conocimiento científico siempre es posible de ser discutido a la luz de nuevos resultados, de nuevas revelaciones. Por eso va a decir Giner que la sociología es una ciencia cumulativa, de cúmulo. No es acumulativa, es cumulativa. ¿Qué implica esto? Va a decir nuestro autor. Que el estudio cada vez más profundo sobre la realidad nos puede revelar nuevos datos, nuevas hipótesis, nuevas teorías que van a ser mucho más precisas y refinadas a las anteriores y que van a venir de alguna manera a sobreponerse a las que tienen menos refinamiento o menos argumentación. Hago un paréntesis. Esto no tiene que ver con lo que algunas veces suele confundirse con la idea de paradigma de Thomas Kuhn. Por el contrario, aquí, a diferencia del paradigma, los datos nuevos, las hipótesis nuevas, las perspectivas nuevas, vienen a dejar de lado las anteriores. Va a decir el autor, hoy se conoce un poco más de lo que se conocía ayer, pero probablemente se conozca menos de lo que se puede conocer mañana. La cuarta categoría refiere fundamentalmente al problema de la metodología. ¿Por qué es importante que exista la metodología? Porque nos permite tener un cuerpo sistemático por donde llevar a cabo cualquier búsqueda o cualquier tipo de investigación sobre la realidad. Porque si no tuviésemos una metodología como conjunto de métodos, la sociología podría transformarse más que en un campo disciplinario científico, en un mero sermón o en un palabrerío político. Por el contrario,
es necesario plantear una metodología que dé respuestas a través de distintas técnicas de observación, de recolección de datos, del acto científico que implica la sociología como campo disciplinario. Por eso, entre otras cosas, la sociología se diferencia del relato periodístico. Aquí necesitamos una metodología científica que nos ayude a entender a partir de técnicas de observación, y de participación y de extracción de datos, cómo es el mundo en el cual nos movemos. En consecuencia, va a decir Giner, el hecho de que la sociología tenga o requiera de una metodología, lo ubica como un estudio, subrayen esto, objetivo, racional y sistemático. Objetivo porque va al encuentro de los hechos sociales, racional porque aparece la razón en el centro de la discusión y sistemático porque permite un ordenamiento de los distintos actos de investigar. Finalmente, aparece la quinta categoría y que está vinculada a la crítica de la sociedad. Fíjense, esta dimensión planteada por Giner no es ni exclusiva de él, ni siquiera exclusiva de ningún contexto teórico. Quizás las perspectivas más conflictivistas sobre la sociedad, vehiculizada a través de pensamientos como el marxismo u otras teorías, la tengan en más consideración, sobre todo por algunas corrientes teóricas más cercanas a nuestra Latinoamérica. Sin embargo, ¿por qué es importante rescatar esta categoría? Que, insisto, no es de exclusividad de este autor. ¿Por qué es importante rescatar? Porque pone en debate y sobre relieve el papel tanto de la disciplina como el lugar del investigador en el proceso de investigación. Ya lo vamos a ver más adelante con Bourdieu esta cuestión. Vale aclarar solamente que tanto la disciplina como conjunto estructurado de conocimiento tiene en el investigador a un factor importante que puede incidir en la orientación tanto de los temas como de los modos de entender el mundo. Esto no significa bajo ningún aspecto que hay que olvidar la cuestión racional, objetiva, sistemática, metodológica, sino que ahora el investigador es un factor más dentro del proceso de investigación. Y en ese sentido, voy a retomar una frase célebre de Bourdieu: la sociología se constituye en una suerte de ciencia que incomoda. ¿Y a quién incomoda? A los factores de poder, porque revela lo oculto, lo que está de alguna manera escondido y que muchas veces no se deja ver a simple vista. Esto además nos pone en una discusión diferente, que es que debemos distinguir, al menos en una primera instancia, el carácter de la ciencia con la ideología. No digo ni expulso que la ideología puede tener algún tipo de intromisión, algún tipo de implicancia sobre la ciencia. Digo que son campos diferentes donde cada uno tiene un objeto de estudio distinto. Y por eso la sociología viene a, según este autor, a quedarse en el campo del conocimiento científico, y si bien es una crítica hacia la sociedad, debe estar basada fundamentalmente en una concepción científica del estudio de la sociedad. ¿Dudas hasta aquí?
Bien, si no hay dudas, si no hay dudas, perfecto. Si no hay dudas, dejo planteado que, como veremos, como vamos viendo, la estructuración del campo científico de la sociología ha tenido un recorrido bastante importante y cada uno de los autores que uno va tomando en consideración nos va dando aportes sobre cómo entender esta idea de la sociología. Nos quedan muchos autores que los vamos a ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Y nos quedan autores tan importantes como Marx, que vamos a tratar de verlo la semana que viene, como Bourdieu, como autores como García Canclines, que vienen más del campo de la cultura, como autores como Guillermo O'Donnell, que están mucho más apegados a los procesos políticos. En definitiva, lo que estamos haciendo es ir dando pasos para conocer en este pequeño cuatrimestre a una disciplina que tiene casi un siglo y medio de desarrollo. Así que si no quedan dudas, y si tienen dudas me las dejan ahí, yo después las leo. Nos estamos viendo la semana que viene y obviamente trabajarán con los profes en las clases prácticas algunas de estas cuestiones a la luz de los textos que los profesores estén indicando en cada una de las clases. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la semana que viene.